Continuando con la reflexión del capítulo 6 de Levítico Vaikra, vamos a meditar sobre los sacrificios por causa de fraude, que está en el versículo 1 al 7. Y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando alguien comete un pecado a propósito o deliberadamente? Y el versículo 2 nos dice, ¿no? Cuando una persona pecare, el Eterno lo sabe. Y si podemos ver, este pueblo estaba en Egipto, en la esclavitud, recién había salido de Egipto. Entonces las cosas en las que peca el mundo, ¿no? O sea, si este pueblo ha estado en Egipto, entonces ha aprendido las cosas de Egipto. Y es como un ejemplo, ¿no? Que donde tú estás viviendo y lo que tú estás alimentando tus ojos o tu mente o aún tu alimento, eso vas a hacer tú, ¿no? Entonces, aquí ponemos un ejemplo. Si menospreciamos las reglas de las que el tránsito ha puesto, como los semáforos, y uno se pasa la luz roja, entonces ahí de seguro que va a haber un accidente. Y algo que quisiera que podamos meditar en esta parte, y me ha gustado mucho, es qué es pecado. Y en hebreo pecado es hatá, que significa ofensa, culpa, errar en el camino o no dar al blanco. Eso es pecado, no ofensa, es no dar al blanco, es errar en el camino. ¿Y qué significa Torah? Son leyes, son instrucciones, son preceptos, instrucciones, estatutos para hacer conocer al pueblo, ¿no? Y la raíz de la palabra Torah es yará, y significa dirección, orientación, llegar al objetivo, dar al blanco. Si se dan cuenta, es todo lo contrario de pecado, ¿no? Pecado, hemos dicho que es ofensa, es errar en el camino, no dar al blanco. Y yará, Torah, que viene de la raíz yará, es llegar al objetivo, es dar al blanco, es dirección, es orientación. ¿No? Eso me ha parecido muy, muy interesante, porque es realmente lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, el pecado, a lo que es la Torah. Y la Torah es la palabra, ¿no? Es Yeshua. Y aquí también podemos ver, eso es lo que hace nuestro Padre, ¿no? Hace con sus instrucciones, nos guía por el camino correcto para que lleguemos al objetivo. El poner por obras todas las instrucciones que el Padre nos dio para ser salvos. No funcionan para ser salvos. No se hacen las obras para ser salvos. Por el hecho que el Padre nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha nos ha rescatado de las garras del enemigo. Y nosotros lo hacemos, obedecemos al Padre por amor, ¿no? Porque por amor a nuestros hermanos hacemos todo esto en la emuná, en la fe. Mostramos esa fe y fidelidad obedeciendo al que nos amó primero. Y el Eterno nos dio sus instrucciones para que el pueblo de Israel, que estaba fallando, ¿no? Por eso Él ha dado sus instrucciones, porque el pueblo estaba fallando. Entonces, para entender qué es lo que los hijos deben hacer,
¿no? ¿Qué es lo que le agrada al Eterno? Entonces, Él quiere que su pueblo sea santo, porque Él es santo. Eso es en 1 Pedro 1:14, ¿no? Podemos leer también eso. Y cuando pecamos, estamos fallando al objetivo. Y cuando seguimos las instrucciones de nuestro Padre, nos dirigimos a la meta, que es estar en su presencia por la eternidad. Esa es nuestra meta, estar en su presencia por la eternidad. Entonces, en el versículo 5, el Padre también nos está enseñando que debemos restituir por completo. En Éxodo 22:9 dice, pagará el doble a su prójimo. Eso es restituir, ¿no? Y shalom es la raíz de shalom, paz. Entonces, al restituir estamos en paz con el Padre y con el hermano y con nosotros mismos. Eso en Mateo 7:2. Y vemos el versículo 6 también del capítulo 6 de Levítico, que dice también, podemos ver ahí de que entreguemos una víctima, ¿no? O sea, les daba esas instrucciones, que entreguen una víctima para ser entregado por expiación. Debe ser sin defecto. La víctima aún debe ser sacrificada. Su sangre era rociada, después quemada completamente fuera del campamento. La víctima por la transgresión que cometimos, la víctima que es entregada por la expiación de nuestra falta, la víctima por el perdón de nuestros pecados, es nuestro Yeshua. Para nosotros ahora es nuestro Yeshua Mesías, ¿no? Y necesitamos hacer un techubá, volver al Padre, arrepentirnos, regresar al Padre, dejar de hacer lo malo. Eso es lo que nos está llamando a la reflexión, dejar de hacer lo malo. Sí, podemos también ver que como dice en Juan 10:26, ¿no? Mis ovejas oyen su voz, hacen Shema, ¿no? Como hijos debemos obedecer por amor. Entonces mostremos a nuestro Padre en nuestras acciones y un arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado, como decía, ¿no? Juan, de que debía arrepentirse el pueblo. Es una pregunta de qué debería arrepentirse el pueblo. Entonces es de su pecado, y pecado es transgresión de la ley. Y en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿has transgredido la ley del Padre? Yo creo que sí, ¿no? Todos hemos transgredido, todos hemos pecado. Como dice en Isaías 59:2, que nos hace reflexionar, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Padre. Entonces necesitamos realmente volvernos al Padre. Ese es el techubá, ese es el arrepentimiento. Y en Romanos 3:23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, ¿no? Están fuera de la presencia del Padre. Entonces es un volverse al Padre, es un verdadero arrepentimiento. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este versículo, ¿no?, que debemos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, vosotros os parece que en ellas tenéis la vida. Si nosotros meditamos, como dice en Josué, de día y de noche, entonces vamos a tener vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí en Levítico hemos aprendido este tiempo que hay 5 clases de ofrendas. Y para recordarlas es ofrenda encendida, que es el corbán olá. La ofrenda vegetal es el corbán minja. La ofrenda de paz es el corbán shelamim. Ofrenda por el pecado es corbán hatá. Y ofrenda de la culpa es corbán asham. ¿No? Él es nuestro sumo sacerdote. Todas estas ofrendas lo ha llegado a cumplir nuestro Mesías, ¿no? Por los méritos de nuestro Yeshua HaMashiach. Él es el que ha llegado a cubrir todos estos pecados para que nosotros podamos ser salvos, podamos ser libres. Como dice en Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, lo que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso este pasaje, que realmente somos hijas, somos hijos del Padre. Y se va a manifestar, ¿no?, lo que hemos de ser. Y si realmente necesitamos entender y conocerle, es tan profundo este libro de Levíticos que nos lleva a aún amarle más al Padre, aún a entender más el sacrificio que Él ha hecho por nuestros pecados, que no habían sido solo porque es el pecado que yo conozco. Había pecados que sí habíamos estado cometiendo sin saberlo, pero aún por eso, sin saberlo, Él ha pagado el precio. Entonces, y si tú has creído en Él, entonces eres hijo de Dios. Y si eres hijo, has nacido de nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer si somos sus hijos y si hemos nacido de nuevo y si hemos creído? Empezar a nutrirnos, ¿no? Dice nutrirse de su palabra, andar en sus mandamientos y aguardar el día en que Él volverá, ¿no? Y también necesitamos ser santos, buscar la santidad y conducirnos rectamente hasta que vuelva, ¿no? ¿Y cómo podemos guardarnos en santidad? Permanecer fieles, ser santos, porque dice su palabra, yo soy santo. Y todo eso podemos entender, amados hermanos, en esto del Levítico capítulo 6. Ahora nos vamos a ir al versículo 8, que dice instrucciones sobre los holocaustos, ¿no? Y aquí podemos ver que también las ofrendas de holocaustos eran que tenían que estar toda la noche y no podían, al día siguiente recién se podía ver que
el sacerdote tenía que limpiar el lugar de las cenizas, ¿no? Y podemos entender más aún lo que Él ha hecho nuestro Mesías por nosotros. Y antes de continuar, me gustaría que podamos tomar en cuenta lo que dice, ¿no? En el versículo 8, ahí podemos ver hasta el 13, que dice, ¿no? O sea, conocimos los 5 tipos de ofrendas cuando alguno del pueblo en general pecaba en las diferentes formas señaladas. Desde el capítulo 1 al capítulo 6, que estamos leyendo ahora, y versículo 7, hemos podido ver los tipos de ofrendas que hay. Y la Escritura nos enseña también una manera, en una forma cíclica, que vamos a seguir tomamos un tema y luego cambia, pero luego se vuelve al otro tema y así vamos a ir entendiendo en todo estos libros que estamos leyendo y capítulos de Levítico. Vamos a volver a tomar las ofrendas hasta poder entender mejor. Entonces la Escritura nos enseña de manera cíclica, ¿no? Y como habíamos mencionado, tipos de ofrendas, y hemos mencionado el Corbán Olá, que es un holocausto de animales, ¿no? Ofrenda encendida, que es quemada para expiación del que había pecado. También hemos mencionado la ofrenda o Corbán Minjá, que también es ofrenda de flor de harina para memoria del que había pecado. Y también hemos mencionado el Corbán para el sacrificio, eran de ganado vacuno, también eran también de rebaño o de aves, pero estos animalitos tenían que ser sin defecto, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de cada persona, el Padre había dado esa, aún en ese detalle podemos ver el amor del Padre para acercarse a nosotros, ¿no? Él sabía que si uno no tenía mucho, podía aún presentar una ave. Todos tenían la oportunidad de alcanzar, ¿no?, la misericordia del Padre y acercándose confiadamente y de todo corazón. Jesús abarca todos los tipos de ofrendas. Las instrucciones fueron dadas en general a todo el pueblo. Lo que solo podía hacer con el animal era así degollarlo, o sea, las personas podían degollarlo, desollarlo, dividirlo en piezas. Lo que faltaba por hacer era responsabilidad de los sacerdotes, ¿no? Entonces, un sacerdote atendían las ofrendas por los sacrificios. Las instrucciones dadas no son para cualquiera, son para los que están aptos, competentes, para cumplir algo tan importante, tan delicado, tan necesario para la restauración, para la reconciliación, para la paz y para el perdón del que había pecado para con el Padre. Para todo eso tenía que ser el sacerdote apto, no era cualquiera. Entonces todos estos pecados necesitaban ser limpiados. Entonces todos necesitamos ser limpiados.
todos. No hay uno que pueda decir, yo no, yo estoy libre de culpa. Y necesitamos ser limpios. Creo que cada día es nueva su misericordia. En el Salmo 19:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Necesitamos depender realmente de nuestro Padre. Necesitamos depender de sus instrucciones, de sus mandamientos. Sí, y cada día tenemos que pedirle que nos ayude, que nos ministre y que seamos nuevas criaturas. No, también podemos ver cuánta paciencia tenían que tener los sacerdotes, ¿no? Mucha paciencia, porque alguien que pecaba este mes por alguna de los pecados y al otro mes volvía a hacerlo y al otro volvía a hacerlo. Entonces, los sacerdotes tenían que tener mucha paciencia, tanto para ministrar sus vidas y presentar las ofrendas delante del Eterno. ¿No? Y eso nos muestra que también nuestro Yeshua hizo eso y hace eso con nosotros día tras día. Y está ahí Él intercediendo por nosotros con mucha paciencia, y no solamente intercede, también nos está hablando, nos está llamando. Y en 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿No? Entonces es admirable la paciencia que mostró Yeshua por nuestros pecados. Aún está a favor de nosotros para que nuestra comunión con el Padre permanezca. Y ahora nos vamos a ir a ver también Éxodo 28:42, donde dice, y les haré, esto está hablando con respecto a la ropa que se tenía que tener, ¿no? Y está hablando en Éxodo, y los haré calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. No, la desnudez se recuerda que es vergüenza que trajo después de la caída del hombre. Entonces las vestiduras tienen mucho simbolismo y se va a seguir hablando porque es mucho más profundo. En Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces nos está hablando que debemos vestirnos con dignidad en lo espiritual y físicamente. Ya nos está hablando de que tenemos que comprar, ¿no? Que tenemos que comprar oro refinado en fuego. Y hasta ese punto tenía que ser el sacerdote, tenía que tener esos cambios de las vestiduras, ¿no? Y nosotros cuánto más. En Levítico 6:12-13 dice también, ¿no? El fuego que estaba sobre el altar no debería apagarse. Cada mañana el sacerdote debería acomodaba, dice, ¿no?, la leña para mantener el fuego encendido.
acomodaba el holocausto y quemaba los sacrificios de paz. Entonces, si nos preguntamos quién encendía ese fuego que no se apagara, en Levítico 9:24 dice, salía fuego de la presencia del Eterno y consumía el holocausto. En 2 Crónicas 7:1-3 dice, cuando Salomón terminó de orar, dice, descendió fuego del cielo y consumió también todos los sacrificios. Y algo muy interesante que podemos aprender aquí es, sin fuego que consuma, no hay expiación, no hay reconciliación, no hay paz, no hay comunión con el Padre. Entonces, ¿cómo se produce el fuego? Se produce con leña más oxígeno. Leña más oxígeno. Entonces, podemos ver que nosotros somos el templo. En nosotros hay un altar encendido por el Padre mismo. Y es su espíritu, su presencia. Necesitamos mantenerla encendida. No necesitamos realmente que ese fuego no se apague en nosotros. ¿No? Y si no estamos cuidando, estamos haciendo que el espíritu vea contristado. En Deuteronomio 9:3 dice, tú Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor. No permitamos que el fuego de Dios se extinga. Con el fuego del Eterno podemos. Entonces tenemos que trabajar y esforzarnos. Aquí podemos leer en Lucas 23:31 cuando dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, seco, ¿qué no se hará? Entonces Yeshua fue el árbol verde que se secó por el pecado de nosotros. En él está la leña a mantener el fuego encendido. Yeshua es el árbol de vida. Yeshua es la palabra. El pecado sofoca el fuego, ¿no? Y realmente Él se ha dado como leña seca. Pero si nosotros estamos en pecado y no hay un verdadero arrepentimiento, vamos a apagar ese fuego. El fuego es la presencia del Padre mismo. Si Yeshua no está en tu vida, entonces no hay presencia de Dios delante de ti. No apaguemos el espíritu. Tenemos que agradarle al Padre, obedecer sus mandamientos, ser sensibles a las necesidades de los santos, al compartir el Evangelio con otros, ser fiel en tu matrimonio. Tenemos que levantar al que está desfalleciendo y tenemos que escudriñar las Escrituras. Aviva el fuego del don del Padre que hay en ti, dice, ¿no? Y por último quisiera que podamos leer Isaías capítulo 33 y versículo 14 y 15. Esta es una reflexión muy fuerte que dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho,
el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, al que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Y podríamos estar de pie delante de Él sin ser consumidos. Esa es una pregunta, ¿no? Y realmente que podamos meditar en esta mañana. Y también hay otra pregunta que dice, ¿está el fuego de Dios en tu vida? Entonces Él hace un llamado de arrepentimiento, el confesar los pecados por medio de Yeshua, de todo corazón. Debemos apartarnos de todo lo que no le agrada al Padre para alcanzar misericordia. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos meditar en tu palabra y queremos que tú nos ayudes a ser santos. Tú has pedido que como tú eres santo, tu pueblo también llegue a ser santo. Nos está llamando a la santidad porque eso nos va a llegar a tu presencia, a ese fuego. Ayúdanos a encendernos, a realmente ser como tú pedías, que nunca se apague ese fuego. Ayúdanos a limpiar las cenizas que todavía quedan en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos. Saca toda ceniza que está estorbando para que este fuego pueda arder y que tu palabra sea como esa leña que va a hacer revivir esa llama que ha estado apagándose. Tal vez que está tan poquita, pero tu promesa es que aunque la caña cascada o aunque el pabilo esté tan débil, tú has venido para levantarnos, tú has venido para encendernos, así que te entregamos nuestras vidas, entregamos las familias, entregamos las naciones, los gobiernos de las naciones, Padre, en tus manos está. Ayúdanos a hacer ese fuego, esa luz, esa sal. También bendice a tu nación de Israel, bendice a tus hijos en todo el mundo y seas tú cumpliendo los propósitos y planes que están escritas en tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por cada una de mis hermanos y hermanas que en este tiempo están en ese esforzarse, fortaléceles, ayúdales, abre nuestro entendimiento, danos esa luz para discernir la maldad, la oscuridad y no seguir en ellas, Padre. Todo esto te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.